Ventana Pública, la radio social de México. ¿Qué tal? Mi nombre es Marlon Berlanga. Tengo el placer de invitarlos a todos ustedes a que nos escuchen en mi programa Mar Adentro, que se transmite por Ventana Pública todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Un programa que va más allá de los horizontes, más allá de la playa. Vamos mar adentro a las mejores emociones de todos nuestros invitados. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas nuestros amigos de Mar Adentro. Hoy en un programa muy especial, como todos los programas de Mar Adentro son especiales porque la gente que viene siempre es especial y siempre vale mucho la pena escucharla. Antes de empezar, y pido disculpas a todos que me permitan dedicar este programa a mi tía Malú, a mi familia Sánchez Villaseñor, por el duelo que hoy tenemos. Descanse en paz mi tía Malú. Un abrazo a todos mis primos, mis primas, mis queridas familiares que siempre nos están escuchando. Lo recuerdo porque son mis mejores radioescuchas, mi familia. Entonces espero que todos estén bien. Estamos recuperándonos de esta lamentable pérdida. Un abrazo a todos y todas. Pero continuamos con nuestro programa y agradeciendo la presencia de alguien que ya está haciendo muy asiduo, acompañante y co-conductor del programa, Agustín Martínez. Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias otra vez por invitarme. Agustín siempre es invitado porque es un hombre de muchas letras, de mucho estudio, de mucho análisis, y siempre nos ayuda mucho antes de los programas con Javier Torres, que hoy no nos acompaña y no me avisó que no me acompañaba, por cierto, hasta ahorita lo estoy pensando, y siempre nos ayuda a analizar cosas antes de los programas y tenemos mucha fortaleza en el tema, gracias siempre a la participación de Agustín. Muchas gracias como siempre, Agustín. Bueno, esperemos. Y quiero presentar quisiera presentarlo como una vez presentó Joaquín Sabina a Luis Eduardo Aute. Dice Joaquín Sabina, iban a hacer un concierto y dice: yo quiero presentarles un amigo muy mío, que odio profundamente, porque es un tipo muy talentoso, es un tipo que escribe precioso, que en este caso Aute dice es buen pintor, canta muy bien, ¿no? Ulises tiene otras cualidades, es buen escritor, es un buen educador, etcétera, etcétera. Y dice, y lo peor de todo es que les gusta a todas las mujeres. Mi amigo Ulises, que no podría tener palabras por el aprecio que le tengo, decirle que le agradezco muchísimo su presencia en este programa. No, pues gracias a ti, ¿no? Agustín, por invitarme, por invitarnos. Y pues qué puedo decirte, que eres muy correspondido, que te quiero muchísimo, tú lo sabes. Igual Agustín, está en el corazón. Son parte de mi biografía, son parte de mi historia, de las aventuras también, de las locuras. Pero también de esas experiencias que nos han transformado profundamente, que nos han hecho lo que hoy somos, ¿no? Y eso nos une muy, muy profundamente. Entonces, todo mi cariño y gracias por la invitación. Bienvenido a Mar Adentro por Ventana Pública, Ulises. Gracias. Ulises hizo un documental que tiene que ver con una tesis de licenciatura. Sí. De licenciatura, el cual ha sido muy bienvenido por muchos de nosotros. Es un documental muy interesante que se llama Cambios de piel. Sobre este documental vamos a hablar hoy, pero en el documental existe un personaje
que me da mucho gusto que nos acompañe, que es el protagonista de este documental y que nos ha enseñado a partir de esa narración. Yo espero que muchos de ustedes ya hayan visto el documental porque lo estuvimos publicando, y los que no lo han visto lo puedan ver después de esta emisión, porque nos enseñó muchas cosas con su cambio de piel, con sus cambios de piel. Ella es Oyuki. Oyuki, muy bienvenida a tu programa Mar Adentro. Muchas gracias. Antes que nada, un fuerte abrazo a toda la familia por esta pérdida. Igual a ti un fuerte abrazo. Gracias. Y pues agradezco la invitación. Espero que esta sea una charla extraordinaria como todas las que ha habido en este programa, y pues agradezco a todos Ulises principalmente, que es una persona también extraordinaria y que ahora también ya forma parte de su biografía. Entonces ahí va a ser como el mole en todas las fiestas de Ulises, ¿no? Claro que sí, oye. Bienvenida, de verdad es excelente que estés presente y excelente conocerte. Les comento varias cosas. La primera es, cuando estaba presentando a Ulises, somos egresados de la Facultad de Filosofía y Letras, y después Ulises tiene un periodo en el que va buscando reconstruir cosas en su pensamiento, escribir, fundamentalmente también ser educador, ¿no? Y después se desvió su camino a la Universidad de la Ciudad de México y empezó ahí a hacer una licenciatura. Antes de eso, a Ulises se le ocurrió hacer un tendedero poético. Se le ocurrió con Carmen Saavedra, que ya estuvo aquí con nosotros, Carmen, sí, hacer cartas de amor de enamorados en los parques y otras aventuras poéticas y literarias. Antes de que empecemos rápido, ¿qué otras cosas has hecho? El tendedero literario era poético, estaba excelente. ¿Qué otras cosas has hecho, Ulises? Fíjate que no me acordaba de eso. Me empecé a acordar cuando platicaste, cuando entrevistaste a Carmen Saavedra, que estuvo aquí en el programa. Pues la locura de la necesidad de hacer algo que tal vez provoque otras cosas, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita. Imprimimos poemas o extractos de poemas en prendas y poníamos y colocábamos en el tendedero en calle, en vía pública, en espacios públicos, ¿no? La reacción de la gente era que se tropezaba con los poemas, se tropezaba primero con el tendedero, después con los poemas, y empezaba a leer. Pero en el tendedero también se podían poner tatuajes de poemas, ¿no? Decimos que eran cicatrices del deseo, les llamamos. Entonces cogían los poemas, los extractos de poemas que querían, y la gente podía tatuarse a través de sellos. Y la otra era, leíamos poesía, ¿no? Leíamos poesía, en lo cual, entre todos y entre todas. Entonces, fue una experiencia bonita, ahorita que me la recuerdas. Y bueno, son de las locuras que nos gustaba hacer. Y la otra, la que estabas mencionando también, era la de Carmen Saavedra, ¿no? Con las cartas. Ahí recuerdo que nos pedían cartas no solo de amor, nos pedían también cartas en donde querían hacer algunas confesiones, algunos otros familiares, ¿no? Y nos pareció también una experiencia muy, muy bonita la que vivimos ahí con ellos. ¿Qué otras cosas he hecho? Bueno, después de esas experiencias, creo que lo que me dediqué es a hacer un flojonazo, pero después me vine al documental directamente, ¿no? Me vine a hacer el documental. Entré a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a estudiar comunicación y cultura. Seguí escribiendo, pero poco. Creo que hice alguna travesura por ahí de empezar a mandar mensajes, a través de mensajes de textos, poesía, que después me enteré que en otras partes servía como, les había servido a algunos amigos y amigas para enamorar a otras personas, lo cual me pareció también maravilloso, ¿no?
Pero entrando a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México... Antes, ya me quiero meter no, a eso. no. Antes quiero recordar algo, comentarte, Yuki. Ulises y yo inventamos algo y después yo lo retomé. Se llamaba Servilletas para enamorar meseras. Inventábamos frases, palabras y se los regalábamos a las meseras. Y muchas de ellas nos sonrían, otras nos miraban feo, pero la mayoría creo que se iban con una sonrisa en el rostro, ¿no? Bueno, perdón. No. Qué bueno recordar esa parte. Qué bueno recordar esa parte. Pues como de ese tipo de travesuras, ¿no? Sí. Pero llego a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a estudiar comunicación y cultura y me planteo hacer una tesis por la vía del producto comunicativo. Y empiezo a tener contacto con el género documental. Y el género documental me impactó, me gustó muchísimo, porque era narrar historias, ¿no? Y yo creo que lo que siempre quisimos hacer fue contar historias, de alguna u otra manera, por un medio, por alguna forma, pero nuestra necesidad última era contar historias. Hay una amiga, Mariela Fuentes, que siempre nos dice que nosotros hicimos todo lo que hemos hecho, todas las travesuras que hemos hecho, porque tenemos la necesidad de contar historias, si no, no tendríamos que contar, ¿no? Sobre todo ahora la gente del CELA, este grupo de amigos que nos conocimos. Entonces, me di cuenta que el documental era como un género, ¿no? Una vía, un medio que me permitía contar historias. Y al principio el proyecto nació queriendo contar una historia queríamos contar como la historia de un sobreviviente de algún tipo de violencia. No sabíamos quién era ella o él, ¿no? Y qué tipo de sobrevivencia había sobrevivido. Pero la necesidad era contar eso. Ahorita vamos a platicar un poquito como por qué la necesidad de contar eso. Y anduve buscando como loco, ¿no? Porque no es fácil llegar a un lugar y decir, oye, tú conoces a una persona que ha sobrevivido a algún tipo de violencia. O sea, como que no era fácil, ¿no? Pero algunos amigos y amigas nos fueron direccionados hacia algunas historias de estas, ¿no? Y nos encontramos tarde que temprano con Oyuki, ¿no? La primera sensación que tuve cuando conocí a Oyuki, aparte de que cumplía con el perfil de lo que estábamos buscando, pues que era una guerrera, ¿no? Y que nosotros queríamos contar precisamente la historia de una persona que no solamente había sobrevivido un tipo de violencia, sino que había hecho también de esa experiencia una forma de crecer, una forma de empoderarse, de construir autonomía y protagonismo. Entonces, rápidamente supimos que el documental tenía protagonista y que la historia que íbamos a contar era de una sobreviviente de la violencia del sistema patriarcal, machista, misógino, transfóbico, que había no solo sobrevivido a ese tipo de violencia, sino que a partir de la herida había construido empoderamiento y que había transformado muchos departamentos de su vida, que había hecho muchos cambios de piel, ¿no? Más allá del físico, y que había impactado y crecido en muchas partes de su vida. Y celebramos que teníamos protagonista y que íbamos a contar esa historia. Bueno, una de las cosas que a mí del documental me gusta, o sea, está la historia, pero también esta narrativa, ¿no? La narrativa que tiene el documental, que tiene mucho que ver con esta experiencia poética y artística y que no presenta una historia así como hace rato comentábamos de una manera morbosa, sino que hay las imágenes, por ejemplo, a mí me encantaron, de la universidad vacía y con las voces de la gente, o sea, no están los alumnos, no está una viendo la universidad y las voces a la gente, las imágenes de
el maniquí, las piezas de maniquí, las imágenes con que se inicia de la mariposa, la crisálida, toda esa parte te va dando una experiencia poética, y no hay una parte morbosa, pero sí te deja una cosa en el tema, de que se cuenta una cuestión de sobreviviente de violencia, pero no hace visible unas formas de violencia que no son las muy visibles, las físicas, las del maltrato inmediato, cosas así, sino que van más allá. Oyuki lo dice varias veces en el documental, esta parte que afecta el alma, ¿no? Esta parte de las violencias que van afectando la identidad, que van afectando el alma, y que a veces se invisibilizan y se ven como no violentas, ¿no? Pero efectivamente, o sea, esta cultura patriarcal, machista, heteronormativa, van dejando marcas violentas, ¿no? Entonces, y es fascinante a mí como el tema, o sea, el tema de cómo se va expresando poéticamente, ¿no? Se va expresando poéticamente de una manera no morbosa, no inmediatista con la violencia física, sino que te va dejando, o sea, va entrando, o sea, uno va siguiendo la trama y sí va, pues con la imagen, con el sonido, o sea, te vas adentrando y te va moviendo internamente, ¿no? Oyuki, tú, Ulises construye todo esto en su mente, va buscando y te encuentra a ti. Y tú te encontraste al verlo, al platicarte el tema, empezaste a pensarte todo lo que podía suceder. Mira, para mí fue impresionante, nunca me imaginé que esta parte, digo, así como en mi historia de vida hay historias, ¿no?, que tendrían que trascender de la comunidad trans, de muchas mujeres, no solamente por el simple hecho de ser trans, de muchos hombres que han sobrevivido a muchas injusticias, no solamente, digamos, físicas, sino emocionales. Y bueno, yo traté de ser una persona, cuando tengo este primer enlace con Ulises, pues la neta, ¿no? O sea, es lo que ha pasado, es lo que ha construido mi vida, y a partir de esa honestidad de la que me ha caracterizado en toda mi vida, también ser realista de que podemos lograr hacer muchas cosas a través de sobrevivir a todas estas circunstancias de violencia. ¿Pensaste que tenías que recordar quién eras y quién eras, digamos, al principio? Es decir, toda tu biografía infantil, familiar, y sabías todo lo que te iba a generar encontrarte con todo lo que has sido hasta lo que eres hoy. Sí, fue difícil, digo, hay una parte que nos deben documentar, pero sí fue muy difícil empezar a recordar desde la infancia, ¿no? Empezar a recordar ese Héctor que quedó en un olvido, pero que siempre va a vivir dentro de mí, ¿no? Entonces, de esa infancia difícil con la familia, en la escuela, no, con toda la gente que te rodea, y que, bueno, me llevó pues incluso hasta yo poder, bueno, y lo voy a hacer muy claramente en el documental, e incluso atentar contra mi vida. Entonces es difícil, ¿no? Pero de repente volteas y dices, bueno, ¿cómo a partir de todo eso me he hecho más fuerte en muchos aspectos, ¿no? Cómo he tratado de que esas cosas que me han violentado me han servido para fortalecerme más de una de otra manera, y tratar de darle vuelta a ese contexto, a esa situación de violencia, ¿no? Y no sumirme más en esa condición. Yo te quiero decir que yo, al ver a Héctor, al conocerlo, me acordé de mucha gente, de muchos que somos nosotros, y que el origen de pronto puede ser destino, pero también el origen podemos ir modificando poco a poco nuestros destinos. Y entonces, Héctor, hay muchos que permanecen y acaban muriéndose como Héctor, pero hay otros que son Héctor y poco a poco se van poniendo Héctor escritor, Héctor transexual, Héctor aviador, Héctor, no sé, muchas cosas, y dejan de ser lo que en su origen fueron. ¿Tú adivinabas algo de eso, Ulises, que ibas a
pues más bien, ¿te imaginaste la imagen que decía Agustín del Capullo, ¿no? De cómo va abriendo poco a poco. ¿Te imaginaste que tenías que ir hasta allá para encontrar tan plena a Oyuki? Sí, yo lo que sabía es que yo tenía que hacer una entrevista a profundidad. Una entrevista que me respetuosa, muy empática. Yo tenía que hacer contacto con Oyuki antes de empezar el proyecto, garantizarle el respeto por su biografía, por su persona, por sus familiares, por su significado. ¿Te da miedo? Así como... Por supuesto, sumergirnos en nosotros o en el otro, da vértigo, ¿no? Sí, porque yo sabía que tenía que hacer una entrevista donde el otro iba a entrar en vértigo. ¿Nunca te mandó al diablo? No, pero siempre fue una entrevista muy larga, de horas, donde hubo lágrimas, donde hubo sonrisas, donde exploramos muchos, siempre con el respeto, pero siempre también con la necesidad de saber que si nos sumergíamos lo suficiente, si podíamos pasarle la lupa a algunas cosas, íbamos a sacar muy buenos mensajes para la comunidad trans, para todas las personas que forman nuestros entornos afectivos y culturales, para todo nuestro público de espectadores, que es lo que queríamos, porque queríamos dar mensajes, ¿no? Yo quiero decirte una cosa, uno de los requisitos al buscar protagonista, que yo necesitaba una persona que fuera capaz, que hubiera pasado por un proceso en el que actualmente fuera capaz de contar su relato autobiográfico, su vida, a través de una entrevista profunda, no a un nivel de café, sino a un nivel más abajito, ¿sí? Sin derrumbarse. Eso no quiere decir que no llorara, ¿no? O que no llorara yo, porque en alguna parte hasta yo lloré, pero por empático, pero no derrumbarse, porque eso significaba que ella podía, sí, ella había crecido, y que su historia era la historia de alguien que podía haber trascendido esa parte, y que entonces había construido protagonismo y había construido fortaleza afectiva, había resignificado afectivamente la experiencia traumática de ser sobreviviente a una violencia terrible, ¿no? De que ya se ve en el documental y también a lo mejor ahorita platicará Oyuki, no solamente de sus entornos, de sus familiares, no solamente de sus conocidos, sino también de las instituciones en México, ¿no? Digo que este tema es el tema de hoy del país, ¿no? Digo, es un país de heridos por las instituciones, de muertos y de heridos. Y asomarnos a ese tipo de violencia y a ese tipo de falla institucional, pero lo quisimos hacer desde la experiencia de la transexualidad. Sabíamos, o yo sabía, quizá por haber leído a los poetas, por haber jugado a hacer poesía en las servilletas, eso, que tenía que utilizar el lenguaje metafórico, ¿no? Para mí la transexualidad es una transición, y es una transición metafórica como la que quisimos poner con la del capullo y la mariposa, ¿no? Es también una intervención como la de los maniquíes, ¿no? Pero también está el tema del cuerpo como mercancía, que también está en la metáfora de los maniquíes, ¿no? En fin, utilizar el lenguaje metafórico para abordar el tema de las violencias, del cuerpo, de la sexualidad, nos parecía que era relevante. Sabíamos que íbamos a ir a sumergirnos en entonces estaba yo garantizarle un respeto, decirle que yo también soy una persona en transición. Yo he vivido mis transiciones, le compartí algunas transiciones, sabía que íbamos a una inmersión profunda, entonces tenía que tener una buena pareja, ¿no? Que le garantizara su sobrevivencia y el respeto a su historia, y eso fue lo que hicimos, y entonces pudimos sumergirnos más. Sí teníamos que llegar hasta el fondo. Si no nos metíamos hasta la cocina, íbamos que es uno de los grandes retos de hacer pues cualquier tipo de material o de creación alrededor de un tema así. Uno de los principales retos es no reproducir los estigmas y los prejuicios cuando tú estás haciendo la realización. O sea, hacer un documental que reprodujéramos, pues no. Y una de las formas que garantizamos es que yo me estaba cuidando, pero Yuki también me cuidaba, ¿no? Hay un momento en el que Yuki me dice, ¿sabes qué, Ulises? Hay un tema que nunca lo ponen en los documentales.
Y dije, o sea, el protagonista haciendo guión, ¿te fijas? Pues, el protagonista haciendo guión. Entonces, ¿sabes qué, Ulises? Vamos a hablar sobre el amor, cómo vivimos el amor las personas trans. Dije, por supuesto, pues mis prejuicios, o sea, yo no, pues, o sea, mis estigmas, yo no puedo ir más allá, pero ella me hace crecer a mí, ¿no? Y yo espero que también, ¿no? Porque es parte de mi biografía, como lo dijiste. Porque te voy a hacer una pregunta, pero yo más bien, no te voy a preguntar nada, nada más quiero hacer una referencia. Cuando les dije, no te mandó el diablo, no, porque da miedo. O sea, vamos mar adentro, ven, tómate de mi mano, vamos juntos mar adentro, vamos a las profundidades, encontremos las maravillas que hay dentro, lo más profundo de nuestro ser. Y dices, sí, y pues después dices, ¿y qué necesidad tengo de ir tan adentro? O sea, porque no solamente, ¿cuál es la diferencia de lo que tú decías ahorita, que refirió Ulises, de la diferencia de los documentales? Este documental no es sobre cómo un chico, ¿no? Cambia de piel y cambia de nombre y se pinta el cabello y se hace alguna operación, ¿no? O sea, eso es lo anecdótico. Hay algo más profundo y es lo que más me gusta de ese programa, de ese documental. Va muy dentro de tu persona. ¿No te dio miedo? ¿No dijiste, pues, ¿por qué me arriesgo con...? Mira, fíjate que hay una frase que me encanta cuando tú llegas a la Universidad de la Ciudad de México en el plantel San Lorenzo Tezonco, no sé si le ha pasado, Ulises, pero yo siempre que llegaba al aula siempre veía esa frase, que decía, yo sé de quién soy y de dónde vengo, ¿no? Y eso efectivamente toca como algo profundo. O sea, recordar quién eres, cómo te has construido, dónde vas, qué vas a hacer, cuál va a ser tu futuro y también plantearte, ¿no?, que tu perspectiva de vida a largo plazo, eso es súper importante. Y ahí me parece que cuando yo tengo ese contacto con Ulises es que iba a trabajar desde esa perspectiva. Yo creo que como personas, como individuos, a mí no me da pena decir que he vivido en la pobreza extrema, no me da pena decir, ¿no?, cuáles han sido mis crecimientos. Ulises lo ha visto, o sea, si ustedes hoy van a mi casa, es un crecimiento a lo mejor en muchos aspectos, pero es el crecimiento de saber que somos personas, que somos individuos más allá de todo este contexto, y como personas, como individuos, independientemente de tu identidad, de tu preferencia, de tu estatus económico, de tu nivel educativo, de tu posicionamiento, mereces derechos. Y esos son los derechos por los que he luchado toda esta vida. Hay ahorita esto del miedo, ¿no? O sea, hay miedos que tú planteas en el documental, o sea, un poco el miedo a conocer y todo eso, pero bueno, las otras personas también muchas veces parte del rechazo y todo eso también hay miedos, ¿no? O sea, tú te has planteado, o sea, cómo tú superar ciertos miedos, crecer a partir de esos miedos, también enseña a los otros a aprender. O sea, tú trabajas con gente, eres empática con la gente con trabajas, pero te planteas esto de ayudarle a los otros a superar, tanto a los que padecen lo mismo que yo, las violencias y todo eso, como también los victimarios, los que ejercen ese rechazo y eso, o sea, porque también son gente con miedo muchas veces. Me parece efectivamente, tienes mucha razón, y es un tema interesante, que cómo cambia la perspectiva, el posicionamiento, incluso el estereotipo, ¿no? Y cuando hablamos de estereotipo de estas personas es cómo romper con el machismo, cómo romper con este capitalismo que nos ha empapado y envuelto en una condición, en una cultura de violencia. Y el poder transformar desde el otro, ese otro miedo, decir, es que si yo me vuelvo, dejo de ser violento, dejo de ser hombre, o si dejo de ser sumisa, dejo de ser mujer, entonces vas transformando cosas. Y ahí me parece que desde una perspectiva muy personal, y el trabajo que yo he realizado ha sido un trabajo interesante, porque he logrado lo que tú decías, no solamente esta empatía, no solamente este vínculo con todos los que me han rodeado en los diferentes contextos en donde yo me he desarrollado, sino que además he cambiado, o más bien he sido el motor para empezar a cambiar este posicionamiento, esta condición de vida, pero también este cambio de piel en las otras personas, ¿no? Que no solamente sea Oyuki la que ha transformado varias cosas de su vida, sino también que he logrado que muchas otras personas empiecen a cambiar
en mi comunidad trans, pues con algunas compañeras con las que he compartido mucha de mi experiencia, pues ahora veo que efectivamente muchas ya se están empoderando, ya están haciendo su preparatoria y eso es extraordinario, que están viéndose a futuro, ¿no? Con una carrera y estudiando en el aula, y eso es extraordinario para mí, porque no solamente es ver a esta Oyuki, sino que yo me vea, no a Oyuki, sino que yo me vea como Cassandra, que yo me vea como fulanita de tal como X, y entonces que esa igual se vea, porque igual todos tenemos. Vuelvo al tema de los derechos, a mí me parece que es un tema de derecho, pero un tema de derecho de reconocimiento, no solamente de ti misma, sino cómo le haces saber a las instituciones que tienen que hacerlos valer, ¿no? Entonces es esta lucha también, es esta violencia, lo que decía Ulises, con las instituciones, que son las instituciones en donde no solamente están los afectados, ¿no? O estas instituciones de vida y de muerte, sino también los que están en esta desconfianza institucional, ¿no? Dijiste una palabra ahorita que ya vengo arrastrando desde hace rato la idea. Confiar. Desconfianza y confiar. Desconfías en las instituciones, desconfías en nuestro machismo histórico, desconfías en el capitalismo que llega a ser sexual, ¿no? Que llega a ejercerse de la misma manera de otras áreas en lo sexual, ¿no? Hablas de todo lo que le tienes desconfianza y uno puede vivir con esa desconfianza toda la vida. Y entonces uno agarra y se encierra en sí mismo y ¿por qué voy a dar algo de mí si no tengo confianza? Entonces, una de las preguntas que les haría a los dos, ¿tuvieron confianza de sí mismos para construir esto que construyeron? Que a mí en lo personal me parece que a usted y a otras personas les parece que es muy valioso, que es no solamente un buen documental, sino un documental que dan ganas de volverse parte de él y estar siendo parte del que te estaba mirando cuando te estaba entrevistando y ser parte de la gente que hablaba de ti cuando eras actor, cuando estabas en tu colonia. Que incluso siguen hablando, ¿no? Si te das cuenta que a pesar de este cambio, sí, es como cambias esa perspectiva, pero fíjate que hay algo ahí interesante en estas personas. Pues yo recuerdo mucho a mi madrina cuando ve el documental que hice, mi ahijado y Héctor y él, y siempre refieren a él, y es importante porque además no es él también reconocer a ella, ¿no? O sea, reconocer a Oyuki, sino reconocer a la persona, que eso es lo importante, que eso es como lo que adentra, ¿no? Y decir, yo he reconocido que desde cuando andaba vendiendo pan, andaba en su triciclo luchando, entonces yo trabajé desde los 6 años y andaba y después fui albañil y de hacer un montón de cosas, pero siempre tener esta visión, efectivamente, lo que tú decías hace un principio, cómo querer cambiar, cómo querer hacer un montón de cosas, ir rompiendo, ¿no? Como estas barreras, y a mí me parece que esta confianza de la que tú hablas para poder hacer este trabajo, o sea, yo platiqué 2, 3 veces y cuando platiqué la primera vez con Ulises me dio mucha confianza porque aparte las preguntas y la forma en cual Ulises se acercó fue una forma que no hacían algunas otras, ya había tenido algunas otras entrevistas con algunos otros medios. Y Ulises tocó como algo interesante, fue una forma muy sutil, la propuesta, aparte era un trabajo que a mí me pareció interesante, que era para trabajo de titulación, y yo dije, hay más colega de la escuela, dije, no, yo soy de ciencias políticas y de comunicación, pero pues hay que echarnos la mano, y aparte me dio mucha confianza como lo que él me explicaba, lo que él pretendía con el proyecto. Dije, claro, con mucho gusto yo lo apoyo y quiero que igual conforme íbamos trabajando la confianza iba haciendo como más lo que dice él, ¿no? Como ir adentrándonos, como ir tocando estas profundidades y llegar a conseguir pues esto que a mí me parece también extraordinario. Cuando empecé a ver el trabajo final dije, no, pues extraordinario porque no toca esto que de repente todos quieren ver a la mujer y cómo le pusieron la buba y cómo tiene la pompa, y no, sino cómo ir viendo a esta mujer desde una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Sí, a mí realmente me creó mucha confianza Oyuki, ¿no? Desde o sea, sí fue muy rápido que sentí que era la protagonista, no solamente por su historia, sino por la confianza, por la apertura, por la claridad, por el valor que tiene, ¿no? Al hablar de su propia historia, como decíamos, no es fácil sumergirte en ti mismo. Y una cosa que a mí me gustaría resaltar de Oyuki es que Oyuki es una experta en convertir el miedo en su aliado, ¿eh? Toda su vida
está llena de esas conversiones del miedo en un aliado, ¿no? O sea, sus propios miedos los convierte en un aliado y en una fuerza que la proyecta para poder realizar cambios en su vida, ¿no? Lo puede hacer a través del tema del VIH, lo puede hacer cuando las instituciones de procuración de justicia violentan sus derechos, lo puede hacer cada vez que le da miedo, tiene la capacidad de convertir. Esa capacidad es la que también buscábamos en un protagonista, ¿no? La otra parte que me parece fundamental en Oyuki es que, y que tiene que ver con esto del miedo también, cada vez que le da miedo busca organizaciones, busca gente igual que ella, que esté pasando por la misma situación, busca como tutores, ¿no? Busca figuras de inspiración y busca esa parte de las instituciones que todavía funcionan con sus programas y sus políticas públicas, como lo puede mostrar, como lo dice en el documental, ¿no? Esa parte de Injuve que fue tan importante para ella, esa parte de Inmujeres que fue tan importante para ella, esas tres figuras feministas, ¿no? Que ya ahorita las mencionarás si gustas, que son tan importantes, esas organizaciones sociales que también están ahí. Entonces busca esos aliados en su entorno cultural que le permiten impulsar esas transformaciones necesarias para sobrevivir el entorno, ¿no? Para sobrevivir la violencia, para sobrevivir la discriminación, para sobrevivir la exclusión, para sobrevivir incluso esa discriminación y esa exclusión que está en el entorno más inmediato. Nosotros sabíamos que en el proyecto, al hacer el documental, que la identidad individual, y como parte de la identidad individual, la identidad sexogenérica, y sobre todo en las personas transexuales, en las personas de las comunidades LGBT, era un territorio en disputa. O sea, era un territorio que se construía a partir de un forcejeo y de una negociación entre lo que la persona asigna a esa identidad de atributos y de contenidos, lo que define de sí misma y lo que los otros definen de ella. Digo, no es una exclusividad, todas las identidades se construyen así, pero en ellos es un territorio de guerra. Entonces, como es un territorio en disputa, nos queríamos mostrar esa parte. Y en el documental, por eso hacemos esas contrapartes donde opina la madrina, opinan familiares y amigos, donde unos dicen que sí, otros dicen que no, para ver esa tensión que establece la construcción de la identidad de Oyuki. Y como siempre Oyuki tendrá que estar disputando esa identidad. Y lo más importante, lo disputa no solamente en su entorno afectivo, lo disputa frente a las instituciones. Y entonces tiene que luchar por su reconocimiento público y social. Por eso esa identidad sexogenérica tiene una dimensión legal. Y es muy importante que tenga un reconocimiento legal, ¿no? Digamos que esos eran los temas que nosotros queríamos ir colocando sin que se lo dijera un experto frente a cuadro, ¿no? Sino que lo dijera la propia vida de Oyuki y los propios actores con los que interactúa socialmente Oyuki y las instituciones. Pero ojo, las instituciones tienen la capacidad de destruir, deshumanizar al individuo, o tienen la capacidad de convertirse en aliados para provocar procesos de protagonismo, de construcción de protagonismo y de protagonismo y de autonomía en los individuos y de lucha de derechos. O sea, en realidad, y eso es lo que nosotros queríamos señalar, intentamos señalar en el documental, es que se trata de una asociación entre los individuos y las instituciones, donde las instituciones ponen sus recursos y los individuos ponen sus recursos, hacen asociaciones exitosas para provocar derechos, para provocar vivencias plenas, libres, como Oyuki platica que se siente al final, ¿no?, del documental. Al final del documental hay una frase que me fascina de Oyuki, que dice: yo solamente quería ser ciudadana. Solo se trataba de ser ciudadana, no más ni menos, ¿no? De no ser ilegal en tu propio país, ¿no? Bueno, aquí hay una cuestión. Uno se podría preguntar, bueno, Oyuki parece que es fuerte y todo eso, pero no se conforma con crecer ella y decir, yo me salvo,
yo me salvo, yo crezco, yo busco mejorar acá, superar algunos, sino que en ese yo me salvo, también voy con los otros, ¿no? Claro. Voy aprendiendo, voy ayudando, voy tratando de, no sé, jalar también a otros y todo. Entonces, hay una identidad de Oyuki que se va construyendo, pero es una identidad que se va construyendo, que ella construye con todos los demás, ¿no? Con todos los trans, con todos los que sufren esas violencias y todo eso. ¿Cómo lo vives? Tantito, porque esta pregunta de Agustín es fundamental y tiene que ver con algo que te quiero decir. Antes, como ahorita quiero rápido agradecerle a Miguel Ángel Bermúdez, dice gordos. Y tienes razón. ¿Cómo contradecirlo? Un abrazo. ¿Cómo contradecirlo? Rita Liliana García, corazón, un fuerte abrazo para tu alma. María Cristina Tamaris, muchas gracias por escucharnos, María Cristina. Alma Arámbula, dice, yo no era mesera, pero tengo mi servilleta. Marlon, un gran abrazo. Alma, negrita hermosa, un beso grande. Bueno. Arely Sandoval, felicitaciones por el programa, es como un diálogo de almas. Gracias. Ay, qué bonito. Gracias, Marco Arely. Alacrangel, abrazo, Marlon, felicidades a todo el panel. Arel dice, conocernos, reconocernos, renacer. Ay, qué bonito. Noemí Arce, como siempre, gracias mi vida. Sarit Mariscal, Ada Peláez, muchas gracias. Maricel, Tenos, saludos. Tenos, un abrazo. Claudia Hernández, felicidades. Mis cariños a todos el panel. Said Salazar, felicidades. Estos son los que tengo aquí, pero hay otra página que no ahorita la abro y empiezo a saludar. Esta pregunta de Agustín, Yuki, te la quiero también cambiar, va más bien a completar. Dice que no te salvaste tú, sino dijiste 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Eso también es cambiarte bien. Es decir, esta sociedad que nos enseña a ser primero yo, después yo y al último yo, tú no lo tomaste y dijiste 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Fíjate que a través de ir haciendo como todos estos procesos de reconocimiento de derechos, hay una frase que es fundamental en el documental, esa lucha de Oyuki no es la lucha de Oyuki, sino es la lucha de la comunidad trans. Y la digo muy claramente porque romper con estos protagonismos que muchos otros movimientos, muchas otras organizaciones han tenido y que se han valido de esa lucha para ser reconocidas. Este no es el reconocimiento de Oyuki, como vuelvo a reiterar, sino es el reconocimiento por los derechos de toda la comunidad. Y entonces Oyuki ha sido una persona que ha luchado no solamente por ella, sino por el reconocimiento de los derechos de toda la comunidad. No solamente en la comunidad trans, sino los derechos de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, que Oyuki ha hecho como y es lo interesante, ¿no? O sea, no me he enfocado solamente a una comunidad en especial, sino a todas las comunidades que me han rodeado, ¿no? A través de toda esta historia de vida, y con esa frase, es decir, la lucha de Oyuki no es solamente de ella, sino de toda la comunidad. Yo creo que Oyuki muestra muy claramente esta parte, ¿no? De cómo, y a mí me gusta mucho porque se había devalorado el poder de la biografía, ¿no? Claro. Lo biográfico, la historia, nuestras historias íntimas tienen una dimensión política invaluable y con un potencial inimaginable, ¿no? Por eso era tan importante contar historias, ¿no? Se vuelve un acto político contar estas historias, ¿no? Son el tipo de biografías, el tipo de historias que cambian las leyes, que hacen que una universidad tenga que regular los cambios de identidad sexogenérica dentro de sus espacios y procedimientos. Son las historias que van teniendo impactos. Y yo creo que eso es lo que había que señalar, destacar del caso de Oyuki. Como muchas otras biografías, la de Oyuki tiene un impacto, ¿no? Y sumar a las biografías para producir impactos, creo que sería interesante. Agus. Bueno, ahorita que bueno, estás hablando y yo me pregunto, bueno, ¿qué tanto? O sea,
siento como que tú te reflejaras también un poco en la historia de Yuki. Hay un cierto reflejo. Claro, También hay claro. sí. Sí, y o sea, casi todas nuestras realizaciones tienen un referente biográfico. Se los voy a platicar rápidamente. Por favor. En el 2003 empiezo a tener contacto con un grupo contra las adicciones. Y entonces en ese grupo contra las adicciones empiezo a escuchar el relato autobiográfico de 70 personas. Tengo la oportunidad de empezar a escuchar hombres y mujeres que hablaban de sus experiencias traumáticas, buscando resignificarlas, buscándolas cargadas de sentido distinto, de una afectividad distinta, ¿no? Y los más jóvenes, o sea, los más jóvenes podían estar viejos, pues, de edad, los novatos se rehusaban a platicar desde sus experiencias traumáticas, porque vivían ese pasar a platicarnos de sus experiencias traumáticas, pues les causaba dolor y vergüenza. Pero yo me empecé a fijar que los más avesados, los de más tiempo, ¿no? Los que ya tenían experiencia en el trabajo verbal de las heridas, platicaban con orgullo y decoro. Y tú dices, ¿cómo puedes platicar de tus heridas con orgullo y decoro? Pues sí, con orgullo y decoro platicaban de sus heridas, las más graves de su vida, ¿no? No había quien no llorara o quien no hablara, pero no se derrumbaba, ¿no? Entonces, la pregunta fue naciendo. Después me encontré con el concepto de resiliencia en la universidad, a propósito de la tesis. Resiliencia entendida como esta capacidad que tenemos los seres humanos de sobrevivir la adversidad, de crecer de triunfar sobre las heridas, de crecer a partir de las heridas, como en esa asociación entre sociedad y persona, no como una cualidad individual, sino como una cualidad donde se toma de la mano las instituciones, la sociedad, con la persona, se ayudan, ponen sus recursos y salen juntos. Y entonces yo me pregunté, ¿será que esa experiencia, esa habilidad o eso que yo vi en el grupo, se trataba de un rasgo resiliente, ¿no? Entonces dije, bueno, la pregunta se transformó en si yo me podía encontrar a una persona que platicara con orgullo, con decoro, sin derrumbarse sobre sus experiencias traumáticas, sobreviviente de algún tipo de violencia, ¿no? Que pudiera yo indagar si había ahí resiliencia, si estaba yo frente a un proceso resiliente, un sujeto resiliente. Por supuesto que tenía una experiencia, tenía mi reflejo, ¿no? Yo por eso también decía que cuando yo hice contacto con Oyuki, yo sé que yo soy una persona en transición. Soy una persona en transición con los amigos, soy una persona en transición en mi forma de dejar de beber, soy una persona en transición en muchos aspectos de mi vida. La transición nos hace empatía, ¿no? O sea, yo vi en Oyuki una persona en transición y yo era una persona en transición. Creo que eso no solamente me dio claridad conceptual, ¿no? O creativa o imaginativa, sino también me dio la posibilidad de lo que tú decías al principio, de que pudiéramos construir entre Oyuki y yo confianza. O sea, entre iguales, entre equivalentes, sabemos, ¿no?, lo que es hablar de nuestras heridas. Y sabemos para qué sirven nuestras heridas. Y sabemos que al hablar de nuestras heridas y de nuestras asociaciones exitosas con las instituciones para transformar nuestras vidas y transformar las de otros, decimos lo que dices tú: 1, 2, 3 por mí, pero 1, 2, 3 por mis amigos, por todos aquellos que me son similares, por todos aquellos que yo puedo ser y que yo puedo estar en esas circunstancias. Miren, llegamos a la hora, pero nos vamos a robar no 3 minutos, sino como 5 minutos para mientras lleguenos el otro programa. Yo quiero primero recomendarle a todos nuestros amigos de Mar Adentro, amigos y amigas de Mar Adentro, vean el documental. Ya muchos lo han visto, ya han comentado algo sobre el documental y de verdad vale mucho la pena que nos demos ese tiempecito de ver este documental, que tiene para mí varios significados, y entre ellos es la cuestión de la biografía, que me parece una biografía preciosa. Déjame decirte que yo en las voces de algunas de las personas que hablaban de Héctor vi mucho cariño hacia ti. O sea, eres una persona amable, reconocida, y cuando uno ve que el otro
que hay quien es querido, uno se siente contento, ¿no? A pesar de todas las dificultades, ¿no? Claro. Al final de cuentas tuviste abrazos que te acompañaron en esto, no dudo con sus dificultades, pero al final de cuentas abrazos que ahí siguen estando, los escucho, ¿no? Se me va ahorita la persona de la puerta. Brenda Brenda. Sepúlveda. Sí. Esta chica excelente. Otra es la cuestión de los derechos, ¿no? De las instituciones, de defenderse de las instituciones. Quiero decirlo muy claro para que no andemos con embaje. La ciudad se transformó y se volvió muy democrática en muchas cosas, pero tiene muchos rezagos, ¿no? Y tú le enfrentaste a ambas cosas, enfrentaste a la policía de la Ciudad de México, ¿no? Con este gobierno de izquierda desde que nace en el 80, desde el 88 con la derrota de la izquierda y después con el triunfo de Cárdenas, pero también tienes la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. O sea, son dos historias institucionales que son totalmente distintas, una te destruye y otra te construye. Esa parte que es fundamental, que hay que analizar derechos, instituciones, etcétera. Otra parte, la parte creativa de Ulises, que me parece que es excelente. Quiero felicitarte, Ulises, en la parte creativa y al amigo dibujante Donovan Hernández. Sí. Donovan Un trabajo extraordinario. Hernández, que hay que Uno de conocerlo. los más extraordinarios al ver cómo iba el proceso y ver terminado. Extraordinario el trabajo. Véalo, porque entonces podemos hablar de todo. Podemos hablar de cosas muy serias, de cosas muy íntimas, de arte, de poesía, de creación, y esta cumple con todos los requisitos. O sea, de verdad, a todos mis amigos y amigas de Mar Adentro, los invito a verlos. Está Víctor Hugo, nuestro amigo Víctor Hugo Lozada, que el próximo sábado va a transmitir. No se te olvide, el sábado. El próximo sábado va a transmitir, va a estar. Ahorita voy a buscar la información. El sábado a las 4 de la tarde, ¿sabes el lugar? María Olé es un restaurante. Un restaurante se llama María Olé, búsquelo en internet. A las 4 de la tarde va a presentar el video, va a ser abierto y así vamos a varios a promover este documental. Véanlo, lo van a disfrutar, nos va a gustar mucho, nos vamos a sentir muy humanos, nos vamos a sentir muy amigos. Yo en lo personal quería, Ulises, por supuesto que te quiero, Yuki, esta parte de las querencias se va compartiendo, la gente que nos está escuchando tiene emociones compartidas. Agustín, que es un hombre sumamente profundo, también estamos aquí disfrutando esta parte. Se nos va a acabar el programa. Yo te pediría, Yuki, te extendieras todo lo que quisieras para decirnos lo que se te pegue la gana. Puedo decir un buen de cosas, pero a mí me parece que... Vas. Son cosas que no podíamos hacer, ¿verdad? Eso lo platicamos hace un ratito. Pues mira, a mí me parece que algo extraordinario que tendríamos que, lo hemos tocado como no tan profundo, es la parte de la contradicción de las instituciones, ¿no? Esto de repente buscar la política pública a favor de los grupos vulnerables, de las minorías, de alguna problemática en nuestro país, también se vuelve de repente lo que decía Ulises, ¿no? Hace un momento, cómo esta institución puede ser a la vez la violenta, ¿no? Y entonces y va complementando esta parte con lo que tú decías. Ya tenemos esta ciudad de derechos, ¿no? Pero ese derecho es el derecho que está ahí en el papel, pero falta hacer esta transformación cultural que es la que nos lleva efectivamente a la exclusión, a la discriminación, a reproducir estos estereotipos del capitalismo que nos llevan, pues no solamente a estas relaciones violentas, sino a la propia violencia que a veces nosotras o nosotros mismos nos provocamos, ¿no? De una o de otra manera. Entonces es que a partir de este momento, pues que todas y todos en el auditorio, independientemente de su identidad, de su preferencia sexual, se busquen a sí mismas, se busquen a sí mismos y traten de hacer cambios profundos, ¿no? Que este cambio no sea el cambio físico. Yo lo digo en el documental, ¿no? De repente yo volteo y me veo y digo, sí, qué extraordinario trabajo el de esta imagen que hace Donovan Hernández, ¿sí? ¿Está bien?
pero hoy me doy cuenta que este cambio no era este cambio físico el que yo buscaba, no era este cambio del reconocimiento como persona, este cambio de estos derechos como individuo, ¿no? Entonces me parece que todas y todos en algún momento de nuestra vida tendríamos que ir caminando, ¿no? Y rompiendo estas barreras para lograr este cambio. Oyuki, millones de gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Yo estoy súper agradecida con Ulises. Ahorita pues con ustedes como nuevos amigos, como dices, no se van sumando y espero que se sumen pues más compañeras, más compañeros, no solamente al poder hacer una visión crítica de este documental, sino también para empezar a cambiar su perspectiva de vida. Muchas gracias. Agustín, ¿algo más? No, bueno, pues nada más un agradecimiento por ese documental tan que, bueno, visualmente y todo es un buen trabajo y todo eso, pero también anímicamente es así emotivo, ¿no? Es una parte que llega y que como dije hace rato, pues uno aprende, o sea, también aprender un poco pues de tu historia, del trabajo de Ulises, o sea, uno aprende así como que abrirse y una parte que me parece esencial es lo que he repetido varias veces, ¿no? O sea, la cuestión de ver a las personas como personas, ¿no? Ya independientemente de las etiquetas, sino de las personas, y eso hay que recalcarlo y uno tiene que aprenderlo, ¿no? Pues gracias a ustedes por ese trabajo, por estar aquí. Yo te pediría, Ulises, igual que Yuki, extiéndete un poquito más. Dinos algo que nos... Yo creo, como siempre nos interesa lo que te dice. Yo creo que veamos el potencial que tienen los grupos de diversidad sexual, las diferentes identidades de diversidad sexual, como agentes de cambio. Necesitamos política pública no para grupos vulnerables ni para minorías, sino políticas públicas para agentes de cambio. O sea, una de las cosas que intentamos decir en el documental es que son agentes de cambio, nos pueden hacer, no solamente pueden luchar por sus propias reivindicaciones, sino nos pueden hacer cambiar al resto de la sociedad. Tienen un potencial enorme y por eso debemos buscar alianzas para impulsar esas políticas públicas. Quiero destacar una cosa, Oyuki impulsa todas estas transformaciones que hace con una política pública diseñada para la mujer, no para la comunidad transexual en específico. Imagínense lo que se puede hacer con una política pública que tenga, que vea a estos grupos como agentes de cambio y que sea específica y que sea construida desde ellos. Sí, con los rezagos, con los faltantes, Oyuki nos demuestre todo lo que se puede hacer, el potencial que tenemos de transformación social y personal, pues imaginémonos en otras. Y en ese sentido quisiera señalar la necesidad de esta asociación, que también es otra de las cosas que el documental intenta, es mostrar, no son luchas personales, ni son estrictamente luchas sociales, son luchas personales y sociales, son asociaciones entre estas dos, entre entornos culturales e individuos, donde ponen recursos y propician cambios. Y bueno, nada más lo de siempre, Oyuki, ¿no? Pues gracias por compartir tu historia, los significados de tu historia. Pues gracias, Oyuki. Nada más. No, pues gracias a ti, Ulises, vuelvo a reiterarlo, gracias a ustedes y espero que pues esto pues logre ser, otra vez reiterando, ¿no? Es como muy énfasis en hacer cambios profundos, no hay más palabras. Prometo que, bueno, me pidió, siempre hay una persona que nos escucha y que es muy especial para mí, Angélica Jiménez en San Luis Potosí. Un abrazo, Angélica. Sé que esto nos ayuda a ti y a mí a seguir construyéndonos y reconstruyéndonos y ser felices. Gracias, Angélica, por escucharnos. Gracias de vuelta a mi amigo Agustín Martínez Pacheco, a Javier Torres, desgraciado que no vino, a Oyuki,
Es un placer verdadero conocerte, escucharte. Muchas gracias, hermano. Gracias queridísimo Ulises. Te agradezco tu presencia y yo les agradezco a todos y a todas todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por ventanapublica.com.mx nos escuchan y van creando esta comunidad en la cual lo mejor de todo es la gente y su historia, la gente y sus construcciones personales y colectivas, en donde podemos admirar y decir vale la pena vivir, vale la pena platicar, vale la pena ir a las profundidades. Y como todas las noches, amigos, amigas, les deseo que todos sus sueños, como siempre, los lleven mar adentro. Buenas noches. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué tal? Mi nombre es Marlon Berlanga. Tengo el placer de invitarlos a todos ustedes a que nos escuchen en mi programa Mar Adentro, que se transmite por Ventana Pública todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Un programa que va más allá de los horizontes, más allá de la playa. Vamos mar adentro a las mejores emociones de todos nuestros invitados.